de todas estas fases de la forma más rápida, porque estamos conscientes de que el tiempo apremia y que tenemos que reaccionar de la mejor forma, más rápida, en beneficio de nuestro país. Fíjense la parte sustancial de esto. No es solamente la numerología cuenta. No hay duda que ahora, entre el primero y el segundo anuncio, tenemos 68 proyectos. No hay duda que ese acuerdo firmado por el señor presidente el 5 de octubre con la parte empresarial se está implementando y llevando a cabo. No hay duda que esta es una muestra de confianza, de credibilidad y sobre todo de este llamado que hemos hecho siempre de estar constantemente respetando las normas, las leyes y cualquier regulación a la que estemos nosotros impuestos como sector privado. Pero lo más sustancial de esto es el impacto que eso tiene sobre el empleo. Hemos comentado nosotros públicamente, y lo vuelvo a reiterar, que quizás esta sea la acción más definitiva y más importante para la recuperación del empleo en nuestro país. El cálculo que la misma Secretaría de Hacienda ha hecho del impacto que vamos a tener con estos 68 proyectos, una vez que cada uno de ellos empiece a moverse, ya nos explicó el secretario de Hacienda que 10 de ellos ya hoy están ya en operación, nos mostró algunas gráficas de algunos ejemplos, están regados materialmente por todo el país, lo cual implica pues que todo el país puede tener los beneficios de esto. Pero vean ustedes que nada más lo implícito en el proyecto que estamos nosotros hablando representa la creación de 400,000 nuevos empleos para el país. Esta es la cifra o cercana a la cifra de lo que nos falta, presidente, para poder recuperar completamente los empleos que habíamos perdido. Vean la importancia que eso tiene, porque al final esto se traduce ahora sí en las caras de las personas, en la vida de las familias, en su capacidad de tener un trabajo digno, bien pagado, y que esto vaya traduciéndose en una maquinaria que ahí mismo provoca consumo. La gran importancia de la inversión es que tiene un carácter dual, provoca consumo en el cortísimo plazo, porque desde el momento en que alguien tiene un trabajo, empieza a obtener un salario y ese salario lo empieza a gastar en sus necesidades básicas y incrementa el consumo, y posteriormente esa inversión aumenta la capacidad de producción de bienes y servicios en nuestro país. Tendremos más gas, más electricidad, mejores carreteras, mejores puertos, agua menos contaminada o sin contaminación, fórmulas para llegar al nuevo aeropuerto donde no se consuma tiempo y seamos más eficientes todos en el uso del tiempo de nuestras vidas. Así que tendremos en el mediano y el largo plazo un efecto sobre la eficiencia y la capitalización de nuestro país, pero en el corto plazo eso se traduce en consumo. Esto es para nosotros de la máxima importancia y es una muestra de nuestro interés en que tengamos una orientación en que todas las decisiones del sector privado, y lo vuelvo a reiterar, y se reiteró en el 5 de octubre, están comprometidas a hacer cosas que incrementen la dimensión social del empresario, que a través de hacer empresa, la empresa tenga un impacto positivo sobre la sociedad y todo mundo estemos buscando el objetivo más importante que se ha impuesto esta administración, que es incrementar el bienestar de todos los mexicanos. Así que yo celebro este anuncio por el monto y la importancia que tiene. Estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos, creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país. Esto tendrá sin duda un gran impacto y sobre todo creo que acostumbraremos a la opinión pública a que un acuerdo como este del 5 de octubre tendrá un impacto en sus vidas, en la forma de tener mayores servicios a nuestra disposición, y creo que todo el mundo deberemos de celebrar una noticia de este tamaño.
Hemos dicho reiteradamente que si no aumentamos la inversión no podremos lograr el crecimiento y obviamente el impacto sobre el bienestar. Y esta es una muestra práctica, pragmática, de cómo se está intentando aumentar la inversión por parte de esta alineación, diría yo, virtuosa entre el sector público y el sector privado. Estamos ya trabajando en el tercer anuncio. Esperamos pronto, señor presidente, poderle presentar algunas otras ideas. Creo que también es muy, y lo decía el secretario de Hacienda, muy importante ver que ya estamos en todos los sectores. El sector de energía, que tanto se ha hablado de él, ya tiene proyectos sustanciales en esto. El proyecto de la planta de Ensenada para licuar gas es un proyecto enorme, grandísimo. Ustedes vieron las gráficas hace un momento. El monto económico también es sumamente importante. Estoy seguro que todos estos proyectos traerán bienestar a las regiones donde se van implementando y yo espero que sigamos trabajando con el mismo ahínco, tratando de poder inmediatamente armar un siguiente paquete y estar con ustedes lo más pronto posible anunciando un tercer paquete que vaya incrementando esta inversión al final pública y al ser pública a beneficio de todos los mexicanos. Creo que esta es la manera en que el sector privado no solamente demuestra, sino trabaja y podemos definitivamente orientarnos para mejores y mayores objetivos en el futuro. Muchísimas gracias, presidente, por esta oportunidad. Yo le aprecio muchísimo que nos permita hacer acciones que estamos convencidos son en beneficio de México. Muchas gracias. Bueno, pues este es el segundo anuncio de inversiones del sector público con el sector privado. Es una alianza para la inversión, para el desarrollo, para la creación de empleos. Es algo muy importante el que se esté uniendo el sector público, el sector privado, el sector social, para impulsar el crecimiento de nuestro país, crear empleos y que haya bienestar. Eso es básicamente lo que queríamos informar y si les parece, sí, faltan los videos. Esto que vamos a ver ahora y que siempre se analiza porque se lleva un seguimiento todos los lunes, esto tiene que ver más con inversión pública, pero también es el mismo propósito, es crear empleos. Desde luego también participa el sector privado, porque en estas obras están trabajando empresas del sector privado, nacional y empresas extranjeras, pero la inversión es del sector público. Se contrata a empresas para llevar a cabo estas obras, se generan muchos empleos, ya se está notando. Por ejemplo, Tabasco era uno de los estados con más desempleo histórico. A partir de que se inició la construcción de la refinería, ya cada vez hay más gente trabajando en esa obra. Lo mismo el Tren Maya va a significar generar miles de empleos. Ya están contratando trabajadores para la construcción del Tren Maya. El Istmo igual, el aeropuerto
de la Ciudad de México, también muchos empleos. Todo esto es lo que está ayudando a que salgamos de la crisis económica y sea pronto. Yo estimo que para el próximo trimestre, en los primeros 3 meses del año próximo, ya regresamos a la situación en que nos encontrábamos antes de la pandemia. Ese es mi pronóstico, de que vamos a poder recuperarnos y vamos a empezar a tener ya un mayor crecimiento económico. Bueno, pues vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 30 de noviembre de 2020. En la terminal de pasajeros se continúa con la fabricación de rampas y escaleras, colocación de acabados e instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado, aplicación de pintura en muros exteriores e interiores. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén, tendido de la capa de base hidráulica, de la capa de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la construcción de las losas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral, se efectúan los trabajos de construcción de columnas, así como el montaje de dovelas de concreto reforzado para la conformación de la barda perimetral. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, se continúa con el habilitado de acero para los muros de contención y armado de pilas. En las redes eléctricas, voz y datos, se realizan actividades de armado de acero, relleno y compactación de material. A la fecha, se han generado 56.650 empleos civiles. Faltan 476 días de construcción. Gobierno de México. Va el reporte del 27 de noviembre desde la planta de tratamiento de aguas amargas de Dos Bocas. En esta semana, correspondiente al paquete 2, la empresa Samsung reporta la conclusión de las pilas en la planta reformadora de naftas. Con ello, 10 plantas de proceso químico ya se encuentran en su etapa de cimentación superficial, trabajando en diversos frentes como la construcción de la superestructura en los tambores de coque y los racks de tuberías en sus respectivos sectores dentro de los paquetes 1, 2 y 3. En el paquete 4, avanza la construcción de cimentación superficial en tanques verticales de tratamientos de aguas amargas y aminas. En lo que respecta al área administrativa y de servicios, se termina la colocación del multipan en el muro de edificio satélite y drenaje de los edificios salvaguarda, contraincendio, mantenimiento y telecomunicaciones. En el cuarto de control se trabaja en el habilitado de acero, cimbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como en la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 4 en excavación, 3 en obra mecánica, 17 en proceso de relleno interior de anillo, 9 en armado de acero y colocación de cimbra, y 9 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 4 en excavación, 1 en cimbra y acero de cimentación, 6 en descabece de pilas, 4 en colado de plantillas y 1 en proceso de relleno de la base. También se avanza en un 89% en la libranza de la reubicación del ducto de la macropera del predio 1, esto para cumplir con los estándares de seguridad. Esta semana la empresa ICA continúa con la colocación de base para pavimento asfáltico para manejo industrial en las inmediaciones donde estará el quemador de gases y la planta primaria. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero. Algunas ya están listas para su colocación en campo. Tren Maya, reporte de avances. Semana 15 de 157. En el tramo 1, avanzamos en las actividades de subrasante, corte y terraplén y obras hidráulicas.
En el tramo 2, la producción de durmientes ascendió a 126.686. También avanza el desmontaje y acopio de vía. En el tramo 3, continuamos con las actividades y obras de drenaje transversal para construir alcantarillas tubulares y de marco. En el tramo 4, destacan las actividades de terracería y los estudios preliminares. La voz de los pueblos y comunidades indígenas es imprescindible para la toma de decisiones en la vida pública de nuestro país. Por eso, este 28 y 29 de noviembre se realizó la segunda ronda de reuniones de seguimiento del proceso de consulta indígena. Se realizaron 14 nuevas reuniones regionales con estricto apego a las recomendaciones sanitarias. Mantenemos un diálogo permanente con los pueblos y comunidades indígenas para dar seguimiento a los acuerdos y dar a conocer los avances en el diseño e implementación del proyecto de desarrollo integral. Este proceso se da de manera circular y de buena fe entre las comisiones de seguimiento y verificación integradas por autoridades, líderes comunitarios y un comité técnico interinstitucional integrado por más de 30 instituciones federales. El proceso de diálogo y planeación participativa está encabezado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Fonatur. El Gobierno de México reitera su compromiso con garantizar el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99%. Talleres y cocheras. Se continúa con el habilitado e instalación de estructura de acero para el torno rodero y la cabina de pintura. Terracerías 3. Se trabaja en el colado de la losa de soporte para la vía y se avanza en los rellenos del estribo donde inicia el viaducto 4. Viaducto 4. Se colocó el concreto en la primera fase del penúltimo claro del viaducto. Vía e instalaciones en bitúnel. Avance 43%. Bitúnel. Se instalan las ménsulas de soporte para instalaciones de señalización, telecomunicaciones y control. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Frente 2, Carretera Federal. Se colocaron 6 columnas prefabricadas y un capitel en este frente. Obras complementarias. Se sustituyó el paso peatonal original en la zona de casetas por la interferencia con la obra del tren y se construyó una nueva estructura metálica con 63.43 metros de longitud, 6.50 metros de altura y 48 toneladas de peso. PIB La Venta. Se concluyeron los colados de losa de rodamiento y parapetos del nuevo puente. Terminal Observatorio. Aquí se unen las líneas 1 y 12 del metro, así como la terminal de autobuses del Poniente y paraderos de diversas rutas de transporte público. Es así que el tren interurbano México-Toluca dará servicio a más de 200,000 pasajeros diarios en mejores condiciones de movilidad. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Vamos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Aprovechando la presencia de Carlos Salazar, le quiero preguntar cómo van las negociaciones por el tema del outsourcing. Decían en cuanto al gobierno federal que hay 500,000 trabajadores subcontratados. Si esta cifra es correcta, decía Joel Ayala, que son 500,000. ¿Qué se haría con estos empleados? Y para Carlos Salazar preguntarle cómo van las conversaciones, si nos puede dar un corte y si lo que les preocupa está centrado en el tema de las sanciones. Gracias. Bueno, tenemos hoy una reunión a las 7 de la noche sobre este tema. Ya se lleva una semana aproximadamente que se está intercambiando información. Un grupo de representantes del sector privado y también de servidores públicos está revisando la iniciativa y hoy ya tenemos las conclusiones a las 7 de la noche. Acerca de los trabajadores que están
subcontratados en el gobierno, pues vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases. Vamos a predicar con el ejemplo, como siempre lo hemos hecho. Nada más que vamos a esperar a que se tenga ya completamente revisada la iniciativa y que se discuta, se analice y en su caso se apruebe en el Congreso. Entonces tenemos tiempo para ver esto. ¿Sí son estos 500,000 trabajadores del gobierno? No tengo el dato exacto, pero sí, no sé a qué se refiera, porque en el caso de los maestros, en 2 años ya llevamos regularizados, basificados, a cerca de 400,000. Tenemos el compromiso de hacer lo mismo con los trabajadores de la salud, que hay un poco más de 80,000 trabajadores eventuales o por contratos, pero no tengo el dato de todo el gobierno. Gracias. No sé si Carlos Salazar nos pudiera decir cómo van las conversaciones y en el tema de las sanciones, sí, ¿qué es lo que les preocupa? Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Tal como lo refiere el señor presidente, hemos estado trabajando activamente durante los últimos días, equipos dedicados a analizar todo el asunto del outsourcing. Hoy por la noche a las 7 p.m. tendremos una reunión, otra vez todo este equipo que ha estado tratando de exponer puntos de vista con el presidente para llegar a una conclusión de la iniciativa. Yo agradezco una vez más la oportunidad de presentar los puntos de vista del sector privado, las preocupaciones del sector privado, y esperemos llegar a un acuerdo siempre en beneficio del trabajador, tal como lo hemos dicho. Nosotros siempre hemos estado en contra de cualquier compañía que usando cualquier fórmula o cualquier sistema abuse del trabajador, limite sus prestaciones y al final evite lo que nosotros estamos intentando hacer, y es que los salarios suban a los mejores niveles y las prestaciones aunadas a esos salarios sean totalmente pagadas de una forma adecuada. Siempre estaremos en contra de la ilegalidad y siempre estaremos en contra de cualquier empresa que haga uso inadecuado de cualquiera de nuestras libertades que tenemos en nuestro país. Así que espero yo que lleguemos a un acuerdo que a todo mundo nos beneficie y que las preocupaciones del sector privado, que es seguir contando con flexibilidad, tener competitividad contra las demás empresas de otros lugares del mundo, permitirnos tener la capacidad de modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo a la demanda y a la oferta, puedan ser escuchadas como lo están siendo y podamos entonces conducir a una solución que evite los problemas, que le dé mejores herramientas de supervisión a la autoridad, pero que al mismo tiempo la empresa pueda seguir funcionando con competitividad y con eficiencia. Eso es lo que estamos buscando y yo espero que lo vayamos a lograr. En la pregunta sobre las pensiones, también estamos trabajando, creo que ahí sí vamos bastante más adelantados y yo espero que también en los próximos días tengamos ya una conclusión total de un paquete que se está discutiendo en la Cámara, que ya quede definida la fecha en la cual la Cámara de Diputados y posteriormente la de Senadores discutirán la propuesta que fue enviada, firmada por la autoridad. Ustedes recordarán que aquí mismo en este salón firmamos junto con el señor presidente y el secretario de Hacienda y los organismos empresariales una propuesta, y el sector de los trabajadores. También aquí importantísimo que estuvo don Carlos Aceves representando al Congreso del Trabajo y pudimos en este enfoque
de tres partes, el trabajador, el empresario y el gobierno federal, hacer una propuesta que yo estoy convencido será en beneficio de los mexicanos y quizás es una de las acciones de reconocimiento, de poder aumentar la posición de todos los mexicanos que trabajan de una forma formal para tener una pensión digna. Esta es quizás una de las fórmulas para beneficiar socialmente a una mayor cantidad de mexicanos. Esta iniciativa tocará la vida de más de 21 millones de personas y nos parece que es sumamente importante lograrla, y los beneficios implícitos que tendrá y los efectos también colaterales de aumentar la capacidad de ahorro del país, la cantidad de recursos para inversión. En los proyectos que hoy presentamos ya aparecen algunos proyectos de energía que serán financiados con fondos que vienen originados por el sistema de ahorro para el retiro. Así que yo creo que esto viene cada vez cerrando mejor el círculo para que podamos impulsar mejores medidas para el crecimiento de México. Muchas gracias. Me refería al tema de las sanciones, de las sanciones que vienen contempladas en la iniciativa de subcontratación, si le parecen excesivas. Mire, yo siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no nos tenemos que preocupar de las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que podrían llevar a una persona hasta la cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% de los mexicanos cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en la sanción. A nosotros no nos preocupa particularmente la sanción. Obviamente nos preocupa qué causas pueden de alguna manera hacer uso o detonar este tipo de sanciones. Nosotros las hemos explicado y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo para que nadie sea sujeto ni de un abuso en el futuro ni de una interpretación inadecuada de sus acciones. Yo creo que lo que nos tenemos que asegurar son qué detona una determinada sanción. Y una vez si alguien no cumple con la ley, nosotros somos los primeros en pedir que la persona sea castigada porque nos afecta a todos, nos afecta a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias. Presidente, y solo un segundo tema. Se decía que ya la Fiscalía está solicitando arresto en contra de Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito. Si le ha pedido a la Fiscalía, a la Cancillería, a su gobierno, que se pida la extradición a Estados Unidos o esto no ha ocurrido. No tengo información sobre eso. Es un proceso que lleva la Fiscalía y se actúa en este y en otros casos con independencia, con autonomía. Es lo que puedo comentar. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Preguntarle, pues a 2 años de su gobierno, el líder del PAN dice que usted ha llevado al país a un retroceso en la salud, en la seguridad y en materia económica. Y por otro lado, el expresidente Felipe Calderón también dice que se ha hecho un manejo torpe de la epidemia contra el coronavirus. Él dice que hay hasta 300,000 fallecidos. Preguntarle si usted le exigiría pruebas a Calderón de sus comentarios. No, mire, es normal que exista oposición en un sistema auténticamente democrático, verdaderamente democrático. Pues tiene que haber oposición y es legítimo. Antes no era así. Antes, pues, era una minoría que se ponía de acuerdo para medrar, para saquear y robarse lo que es del pueblo y lo que es de la nación. Era una república simulada, porque en realidad
lo que imperaba era una oligarquía, era el dominio, el gobierno de una minoría rapaz. Entonces ahora hay una auténtica democracia, hay libertades plenas, se garantiza el derecho a disentir y existe una oposición. Ahora que estuve en Baja California, me dio mucho gusto, lo celebré, porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años de que eran lo mismo el PRI y el PAN, de que era el PRIAN. Y todavía muchos pensaban de que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando, ¿no? Ahora que voy, me informo de que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California. Ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica y además el que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga a un lado la simulación y ya, ¿no?, de manera abierta se presenten como lo que son, representantes de una minoría que ahora se siente desplazada porque eran los que mandaban, se sentían los dueños de México. Entonces, todo está muy claro. Por eso, pues hay que entender al presidente del PAN, al expresidente del PAN. Es normal, además es una temporada de elecciones. Nosotros vamos a seguir respetando el derecho a disentir, no vamos a perseguir a nadie, no va a haber fabricación de delitos como era antes, no va a haber censura a los medios, aunque estén todos los días en contra nuestra. El Reforma, el Universal, llama la atención porque antes eran periódicos del régimen, totalmente alineados. El Reforma nació durante el gobierno de Salinas de Gortari. El Universal durante años se dedicó a aplaudir y a callar. También eso es una distinción. Sí, pues produce satisfacción. Esto quiere decir que vamos avanzando en el propósito de transformar a México. Cuando empiecen a aplaudirnos, los del Reforma, los del Universal, otros más, muchos más, preocúpense. Ahí sí que, ahí nanita. Quiere decir que ya
se frenó el proceso de cambio, de transformación. Pero mientras estén atacando, quiere decir que vamos bien. Considero que lo que es malo para ellos es bueno para nosotros. Y precisamente, presidente, ayer decía en el acto de Tijuana pues que no han sido fáciles estos 2 años de gobierno y parte por la acción de los conservadores. ¿Cuál sería pues la acción de la oposición que cree que más atoró a su gobierno en estos 2 años? Pues mire, lo más difícil, hablando de 3 obstáculos, 3 problemas. Lo más difícil, la pandemia, además muy doloroso. Eso sí duele mucho. Eso es lo que más nos ha afectado. En segundo lugar, pero muy distante de lo primero, la crisis económica, porque eso lo estamos enfrentando bien. La pandemia, lo mismo, pero es algo muy fuerte, muy doloroso. La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el FOBAPROA, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo, y ahí vamos saliendo. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, pero muy allá, marginal, los ataques en los medios de comunicación y la reacción conservadora, porque tampoco ha sido muy significativa. Aquí está el ejemplo en el Zócalo. Habían creo que 200, ya quedan 50. Y le meten y le meten y le meten, y todos los medios, ¿no? Tomando declaraciones, y no se consolidan. Ahí anda Claudia X González apuradísimo. Hay un cartel diciendo si no nos juntamos, esto se acaba. Dicen los intelectuales orgánicos, los periódicos conservadores, los políticos corruptos de los partidos. Es decir, la unidad, ¿no?, de todos, porque si no, se acaba, ¿no?, pero no el país. Yo creo que esa alianza en contra les va a afectar más. Yo ni debería de estarlo diciendo, pero un consejo no se le niega a nadie. Porque imagínense los que pensaban de que el PRI era una cosa y el PAN otra, y el PRD otra, y ahora todos juntos, pues va a tener un efecto de boomerang, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. No es que 2 y 2 son 4, no es así. A ver, nos unimos y de esta manera nos fortalecemos. Y sí es muy vergonzoso, ¿no? Imagínense qué estaría diciendo
Manuel Gómez Morín, si viviera, o don Jesús Reyes Heroles, o Carlos Madrazo, padre finado. Bueno, y los fundadores del PRD, pero así están estas cosas. Por eso es muy normal que se manifiesten los dirigentes del PAN. Es su derecho, además. Finalmente, presidente, hoy en el periódico publicamos que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene un acumulado de 12,000 inmuebles que le generan un gasto casi anual de 200 millones de pesos. ¿A qué se debe que exista este acumulado de tantos bienes inmuebles? ¿Por qué no se han subastado? ¿Es burocracia o a qué lo atribuye? Sí, es un rezago de muchos años. Es que en este instituto, que se llamaba antes SAE, se enviaba todo, desaparecía durante el periodo neoliberal los ferrocarriles nacionales y ahí iba, desaparecía Banrural y ahí iba, la empresa Luz y Fuerza del Centro, ahí. Entonces fueron acumulando, ¿no?, bienes, más los que llegan por confiscación debido al contrabando. Entonces tenían un gran negocio ahí también de alquileres de bodegas, ¿sí?, muchos bienes echándose a perder. Todo eso se está limpiando, todo eso lo estamos recuperando, y por eso se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que todo lo que el gobierno vaya recuperando de reparación de daños, todo se le entregue de inmediato al pueblo, que no se acumule, porque no es garantía de que se va a conservar. ¿Y esperarían a sacarlos todos en subastas o habría donaciones? En subastas y en entrega a comunidades pobres, todo lo que estamos haciendo. No vamos a dejar nada, y máxime si tener todas estas mercancías, todos estos bienes, nos cuesta rentar bodegas, incluso se contrataban despachos de abogados para llevar juicios, millones de pesos. Es parte pues del caos que heredamos y estamos limpiando. Y ahí vamos. Nada más que era mucho. Imagínense, 36 años de saqueo, de abandono de los bienes públicos. El gobierno era pues una fuente de ingresos nada más para medrar, no se cuidaban los bienes públicos, no se cuidaba el presupuesto, era sacar provecho al amparo del poder público, con las recomendaciones, con el influyentismo, todo eso, ¿no?, que
está desapareciendo, todas esas lacras de la política. Ahora estamos, por ejemplo, recuperando las casetas, porque estamos limpiando Capufe, que era otra cosa, como aduanas. Querían ayudar a un amigo, a un político que necesitaban darle un cargo, ahí va, a Capufe, y estaban a punto de destruir Capufe, como estuvieron a punto de acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces estamos rescatando las aduanas, rescatando a Capufe, rescatando los puertos. Acabamos de llevar a cabo, y fue exitoso, un operativo para liberar las casetas de Sinaloa, de Capufe. Ya se hizo en Nayarit. Este fin de semana se liberaron todas las casetas que estaban tomadas desde hace mucho tiempo en Sinaloa, y vamos hacia Sonora porque está igual. Además, no solo toman la caseta, cobran, sino amenazan a la gente. Hay violencia. Entonces estamos poniendo orden en el caos. Antes no se podía, porque si robaban los de arriba, pues los de abajo sentían que podían hacerlo. O decían, si roban los del gobierno, ¿por qué no nosotros? ¿De qué vamos a vivir? Pero ahora ya no es así. Hay autoridad moral. Ese es el cambio, esa es la transformación. Buenos días, señor presidente. Buenos días, funcionarios que lo acompañan, medios de comunicación. Iber Alejandro, de Contrapeso Digital. Señor presidente, en un acto de demagogia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resulta que dice que el gobierno federal le ha recortado 9,000 millones de pesos a dicha entidad federativa. Lo entendemos, esa parte de que tienen miedo de que pues ya vienen las elecciones, ¿no? Están apresurados. Pero en días recientes, en plena pandemia, el gobierno de Jalisco adquirió 277 unidades, pues con valor superior al 1,000,000 de pesos. Camionetas blindadas, machuchonas, como dice usted, que no tiene ni Obama. En plena pandemia, cuando la gente en Jalisco está buscando un taco, cuando están esquivando las balas de la violencia en la cual no ha puesto orden el gobernador de Jalisco, y no ha dicho cómo es que se adquirieron dichas unidades. ¿Por qué? ¿De qué privilegio goza Enrique Alfaro? Quien lucha por la justicia, señor presidente, no tiene nada que temer. Lo ha dicho usted de manera muy atinada, y creo que este es el caso. ¿Por qué no hubo para otorgarle un cubrebocas con ínfimo valor a Giovanni? Lo mataron por no portar un cubrebocas. Yo no tengo nada que decirle a usted, presidente, que usted no sepa. Usted ha estado en esa tierra. Entonces, la pregunta sería, presidente, ¿habría manera de que se inicie una investigación por medio de la Auditoría Superior de la Federación, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se revise el gasto? Porque el pueblo bueno y sabio quiere saber por qué un gobernador tiene 277 unidades blindadas, cuando el pueblo de México, muchos en la zona del norte, me ha tocado vivirlo, yo lo viví,
la violencia en Tamaulipas, sé de lo que estoy hablando en Jalisco, es la misma situación. No puede ser que un gobernador tenga este privilegio, y usted lo ha dicho, lo revisamos el día jueves, usted lo comentaba, señor presidente, de manera muy acertada, que el pueblo tiene derecho a checar en qué se está gastando el dinero el gobernador, señor presidente. Esa es mi primera pregunta. Bueno, pues nada más decir que nosotros no hemos dejado de entregar las participaciones federales, lo que le corresponde al Estado de Jalisco, que puntualmente le entregamos el dinero que por ley le corresponde al gobierno del Estado de Jalisco y a los municipios, y no les debemos nada, o sea, estamos al día. Aquí está el secretario de Hacienda. ¿No te acuerdas cuánto es lo que enviamos cada año a Jalisco de participaciones? De memoria no, pero efectivamente nosotros incluso adelantamos las participaciones federales y después se hace un ajuste para saber si nos falta un poquito más o nos falta un poquito menos. Pero no solamente eso, sino por instrucciones precisas del presidente, en algunos casos hemos dado adelantos, es decir, les hemos dado lo que les corresponde y les hemos adelantado. Las participaciones federales tienen un mecanismo muy específico que está en una fórmula en la Ley de Coordinación Fiscal, depende de la recaudación federal. Ahora bien, la recaudación federal, como en cualquier país del mundo en esta contingencia, ha disminuido porque la actividad económica ha disminuido, pero en un sentido estricto no hemos hecho ningún recorte a ninguna entidad federativa. Bueno, mientras estamos aquí, ¿por qué no pides el informe? Porque no está mal. No, las participaciones federales, a ver cuánto es lo que se le entrega a Jalisco. Ese es el año pasado. Del año pasado. A ver si tienes el 20. Es que esto parece algo irrelevante, pero la gente por lo general no lo sabe. Y es importante que todos sepamos, porque el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Todos los funcionarios públicos somos simplemente, en cualquier nivel de la escala, administradores de los dineros del pueblo. No alcanzo a ver. Es el mes de octubre, son 65,000 millones de pesos, pero es el mes de octubre, nada. 4.156, ¿no? Es el número. Para octubre. Así es. 4.156 millones de pesos. Es lo de octubre. 4.156. Solo de este fondo. Sí, hemos dado además del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas prácticamente 65,000 millones de pesos para el conjunto de las entidades. Sí, pero eso es para todo. ¿Pero cuánto sería para Jalisco en particular? Esto es nada más un mes. 4.165 este fondo. Más otros apoyos que se entregan tanto al Estado como a los municipios. Deben haber sido otros 4,000 millones de pesos. Otros 4,000 en total. O sea, eso no es el mes, sino en este año se destinó un fondo de contingencia
de más de 60,000 millones para ayudar a estados. Un fondo que les corresponde a los estados se les entregó, ¿sí?, para compensar por la crisis económica. 4,000 millones adicionales, no en un mes, en todo el año, eso se aclara, para el caso de las entidades federativas. ¿Cuánto? 30.931. De enero a octubre. A Jalisco 30.931 de participaciones federales. Y es lo que por ley corresponde, es lo que el secretario de Hacienda acaba de informar. Hay una fórmula que permite entregar a cada estado lo que les corresponde. ¿40? 46,000. Bueno, si seguimos aquí va a seguir aumentando. Entonces, ese es tu... Con respecto a las camionetas, mi estimado presidente... Es que eso sí no podemos nosotros opinar. No, entiendo la parte en la que usted no puede opinar, no puede meterse, pero sí se podría iniciar, aunque sea una investigación, digo, porque es con dinero público. No corresponde a nosotros, eso ya es del ámbito estatal, es el Congreso local el que tiene que llevar a cabo la fiscalización sobre el ejercicio del presupuesto en los estados. Por eso es muy importante que exista división y equilibrio de poderes, no solo en lo federal, sino también en los estados, porque si el gobernador es el que controla el Congreso, pues ya tiene dos poderes. Y si controla también al Tribunal Superior de Justicia, ya tiene tres. Entonces, el poder de los poderes es el gobernador. Eso mismo pasaba a nivel federal, poder ejecutivo, poder legislativo, el poder judicial, pero la verdad es que el presidente encarnaba a todos los poderes. Era como una monarquía sexenal. Entonces, la democracia tiene que significar división, equilibrio entre los poderes. Todavía en la mayoría de los estados, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados los nombran los gobernadores. Me van a decir, no es cierto, los nombra el Consejo de Magistrados. No, cuando yo fui jefe de gobierno, fueron los magistrados del Distrito Federal a plantearme de que iba a haber cambio y que se iba a nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, que si cuál era la línea, porque así era. Y les dije, ustedes elíjanlo, si así está en la Constitución. Luego fui a ver a un presidente de la Suprema Corte, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
porque acompañé al maestro Batis, que estaba haciendo unas gestiones en favor de gente que estaba encarcelada injustamente, y me dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: licenciado, yo tengo que agradecerle porque por usted estoy yo aquí. Digo, no, ya usted entró cuando yo no estaba de jefe de gobierno. No, pero usted dejó establecido el mecanismo de elección y por eso me eligieron los magistrados. Si no, no estaría aquí. Entonces, eso se tiene que ir logrando en todos los estados y hay que democratizar la vida pública de los estados, porque la federación no puede. Entonces sí, sería un sistema político centralista el que nosotros mandáramos a hacer una auditoría a un gobernador de un estado. Eso no nos corresponde. Eso tiene que ver con los congresos locales. Hay algo que se hizo, considero yo, de manera indebida. En el sexenio pasado se nombraron a fiscales estatales supuestamente autónomos y se nombraron por 10 años. Y estos fiscales autónomos por 10 años no están a la altura de las circunstancias. No quiero generalizar, pero sí hay algunos que no cumplen. Y como son 10 años, son intocables. Bueno, se crearon también las fiscalías anticorrupción y como burla, los gobernadores fueron los que pusieron a los fiscales anticorrupción y también por 10 años. Eso se puso muy de moda durante el periodo neoliberal. En la parte económica y financiera, igual. Todos esos organismos reguladores que crearon con la llamada reforma energética, todos, 8, 10 años, acaban de nombrar o están por nombrar al del IFETEL, al presidente del IFETEL. Lo mismo, 8, 10 años. ¿Y qué hacen? Cuando se crearon todos estos organismos autónomos era porque se iban a acabar los monopolios. Le llaman al monopolio eufemísticamente preponderante, actor preponderante. Y sigue lo mismo, no hay ningún cambio. Es como el Instituto de la Transparencia, cuesta más de 1,000 millones de pesos sostenerlo. Y lo crearon en la época de mayor corrupción y nunca vieron nada, ni había transparencia. Bueno, ese instituto lo crearon durante el gobierno de Fox y la primera decisión que tomaron en el Instituto de la Transparencia fue mantener en secreto las listas de las grandes empresas y bancos que habían
resultado beneficiados con condonación de impuestos. Pero eso lo llevó a cabo el Instituto para la Transparencia. Y de las últimas cosas que hicieron, después de ya un buen tiempo, fue también declarar confidencial el expediente de Odebrecht del Instituto de la Transparencia. Y ahí está. Entonces, porque era la apuesta a la simulación, al engaño. Por eso se gastaban tanto presupuesto en crear institutos, órganos reguladores, fideicomisos, fondos. Ahora hablaba yo de eso hace 2 días en Baja California, de que el presupuesto no era utilizado para el desarrollo, para beneficiar al pueblo. El gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno para pagar sueldos elevadísimos, porque todos esos institutos tenían un trato de privilegio. Los fideicomisos, todos tenían sus aparatos, sus estructuras. En el caso de los fideicomisos, como aquí se vio, y vamos a seguir informando, porque está saliendo otros datos de ciencia y tecnología, utilizaban el dinero para construir edificios que ahí están como elefantes blancos, y desde luego lo que les importaba era la construcción, porque ahí estaba el soborno, el moche, la corrupción. Entonces, tenemos que ir limpiando, pero tiene que ser de conformidad con la Constitución. Lo que a nosotros nos corresponde y lo que corresponde a los estados tienen que hacer lo propio, y los ciudadanos de los estados tienen que ayudar para que haya transparencia. La siguiente pregunta, señor presidente. Entiendo que su imagen es pública, entiendo que las conferencias matutinas están a disposición del pueblo bueno y sabio, quien decide informarse con quien más le apetezca. Lamentablemente se ha reportado una situación y creo que no se le ha dado la debida importancia porque no se ha explicado como tal. El tema Univisión. Univisión resulta que en Internet, específicamente YouTube, se apropió de su imagen. ¿Sí sabe usted que los derechos de autor en YouTube le pertenecen a usted? Y ahí no acaba la cosa. Lo que pasa es que nosotros pues transmitimos en redes sociales pues nuestra opinión con respecto a los temas que acontecen a nivel nacional, mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que cuando yo quiero opinar sobre algo de la mañanera, pues resulta que ese pedacito me dice Univisión, no puedes transmitirlo, te voy a bajar el video, ¿no? Entonces, esto es un acto total de censura a quienes durante años, señor presidente, lo censuraron a usted y le decían de cosas, y ahora resulta que el pueblo bueno y sabio no puede informar porque los medios de comunicación tradicionales, en este caso específico Univisión, se apropió de su imagen en Internet. Si estamos actuando en conformidad con la ley, pues debería haber una sanción, pero sabemos que no va a proceder porque usted no intervendría en esa situación, porque luego si lo hace van a decir que usted es un dictador, como lo dicen constantemente. Lo que sí me gustaría, señor presidente, es que se le diera un seguimiento. Traigo las pruebas, si me lo permite, al culminar la conferencia matutina se lo podría entregar al vocero, que es Jesús Ramírez Cuevas,
y hacerle la petición a Jesús Ramírez Cuevas que hable con el equipo de YouTube México y le diga, oiga, ¿por qué Univisión se apropió de la imagen del presidente? ¿De qué privilegios gozan los que siempre callaron como momias, los que hoy son sepulcros blanqueados y que le dan cobertura a infinidad de mentiras? Que hay una campaña en contra de nosotros, los medios alternativos, pues lo entendemos, porque están desesperados, han perdido rating, aunque digan algunos en redes sociales, no hay que dar, ya no le voy a dar cobertura al presidente. Por favor, si el pueblo no es tonto, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, señor presidente. Sí, pues hay que verlo nada más. Sí, ¿en qué consiste eso? A ver. Sí, ¿qué tal? Buenos días, con su permiso, señor presidente. Solamente aclarar, ya se habló con las personas responsables de YouTube México, los derechos sobre la conferencia de prensa, sobre todas las actividades del presidente son libres, son para todos los ciudadanos de México y del mundo que quieran transmitirlas, reproducirlas, comentarlas. Por eso les pedimos que para quienes quieran utilizar la imagen de la conferencia de prensa o de los eventos del presidente, utilicen las redes oficiales para que no haya alusión de que se utilicen algún tipo de imagen que algún medio comercial utilice, y de esa manera ya no se libran de este tipo de reclamos y problemas. Gracias. Allá, vamos. Presidente, buenos días. Primero preguntarle si durante la reunión del Gabinete de Seguridad la jefa de gobierno de la Ciudad de México le informó sobre el homicidio de los empresarios franco-mexicanos y si en algún momento el gobierno federal podría apoyar en este caso. Y se lo comento porque a raíz de este caso se están realizando las investigaciones, pero muchos empresarios ya están pues digamos hartos de que están siendo extorsionados, cobro de piso, en fin. ¿Qué es lo que se le ha informado sobre este tema? Esta sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, informó la jefa de gobierno en la mañana y ya están haciéndose las investigaciones. Ella va a dar a conocer sobre el avance en las investigaciones acerca de este homicidio. Bueno, la pérdida de la vida de 2 personas y van a informar y se está trabajando para hacer una investigación a fondo y se pueda aclarar todo, encontrar a los responsables, el móvil de estos asesinatos. Y hay que tener confianza de que vamos a poder avanzar en la investigación, como lo hemos hecho en otros casos. Ya se detuvo prácticamente a todos los que participaron en el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México. Ya se tiene detenidos a prácticamente todos y a los jefes de los que participaron en el asesinato de mujeres y de niños en Sonora, en Bavispe, y así se está trabajando. O sea, no hay impunidad para nadie y se está actuando. En el caso de aquí de la Ciudad de México, el crimen organizado todavía pues sigue operando de una manera importante. Aquí está por parte de las autoridades ya está controlado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues porque aquí se heredó una situación muy difícil. La historia sobre la inseguridad en la ciudad la conozco antes de que se dieran los cambios en la ciudad, antes de que gobernara por primera vez el ingeniero Cárdenas en la ciudad.
había una situación de mucha violencia en la Ciudad de México. No predominaba el crimen organizado, pero había mucha violencia, sobre todo mucho robo, también homicidios, pero no participaban bandas, no actuaba el crimen organizado en la ciudad. A partir del ingeniero Cárdenas empezó a reducirse la violencia en la ciudad. Antes había la idea de que vivir en la ciudad era pues un gran riesgo, que se vivía mejor en los estados, cualquiera de los estados de la República. Todo eso cambió al grado de que cuando empezó la violencia que se origina con la llamada guerra a las drogas, al narcotráfico, mucha gente de los estados viene a vivirse a la Ciudad de México porque se había logrado pacificar la ciudad. Esto dura hasta, yo creo que el segundo año de Mancera. A partir del tercer o del cuarto año empiezan a descomponerse las cosas. Y ya al final, ya empiezan a registrarse actos relacionados con la delincuencia organizada. Se introdujeron grupos de la delincuencia organizada, incluso extranjeros que robaban domicilios. Aumentó el número de homicidios en la ciudad. Cuando yo terminé el gobierno, no llegaba a 2 homicidios diarios en la ciudad. En el caso de robo de vehículos, que estaba como en 120 cuando recibí, lo dejé como en 80. Todavía Marcelo redujo más el número de homicidios y de robo de vehículos, que son 2 delitos que se pueden medir, que no hay cifra negra, porque como lo hemos dicho, no se puede dejar sin levantar un acta o abrir una carpeta de investigación en el caso de un homicidio o robo de vehículo, porque ahí hay incluso 2 maneras de medirlo. Por un lado, los afectados que tienen que ir al Ministerio Público porque se preocupan de que utilicen los carros robados para cometer otros delitos. Entonces, de inmediato va y se presenta una denuncia. Y por otro lado, los carros en un porcentaje considerable están asegurados. Las aseguradoras llevan también una estadística sobre robo de vehículos. Entonces, ahí se había reducido mucho en general, y luego se levanta y llega a estar hasta 6 homicidios diarios en la ciudad, lo que nunca había pasado. Entonces, ahora Claudia está haciendo un buen trabajo enfrentando todo esto que recibió, toda esta herencia, pero sí siguen habiendo desgraciadamente actos violentos. Yo espero que se siga avanzando y se serene y se pacifique la ciudad como todo el país.
Presidente, y también hablando en el caso de Ciudad de México, el Valle de México y en el tema del COVID, en los últimos días se ha informado de un incremento de casos, incluso ya algunos hospitales reportan saturación. ¿Qué informe le dio al respecto? Y se habla de que se puede pasar a semáforo rojo. ¿Se habló durante esta reunión, se hizo un apartado para hablar sobre esta posibilidad? ¿Se sugirió? Tenemos hoy una reunión a las 8 de la noche. Terminando la reunión de la subcontratación o outsourcing, vamos a tener una reunión de salud como todos los lunes y hacemos una evaluación. Nos reunimos todo el sector para ver qué está sucediendo en cada entidad y tomamos decisiones. No hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México. Es decir, hay camas, hay equipos, hay médicos. Desde luego, no queremos eso, no queremos que la gente se enferme y vaya a los hospitales, aunque tengamos espacio. Lo que queremos es que no nos contaminemos, no nos afectemos, no haya infecciones, en fin, que no haya casos, ¿no? Por COVID. Ese es nuestro propósito. Estamos trabajando en eso. Pero en cuanto a la ocupación, no sé si tengan ahí para saber cómo estamos. Entonces, ¿queda descartado el semáforo rojo? Eso lo ven los especialistas, ¿no? O sea, ellos son los que definen. Pero esto es muy importante, el que no nos rebase el número de contagios, que tengamos posibilidad de atender a los enfermos. En el caso de la ciudad, es 65% de ocupación, pero tenemos 35% de disponibilidad. Esto es hospitalización general y en hospitales para terapia intensiva 61, 39 de disponibilidad. Hemos llegado a estados en momentos críticos hasta de 95%, y en esta reunión de los lunes decidimos fortalecer a esos estados. Fue el caso de Tabasco, que llegamos al 95%, Chihuahua hace poco, Durango, Tamaulipas, y ahora en la Ciudad de México estamos pendientes. Si hace falta, reforzamos. Presidente, y bueno, aprovechando que está el procurador, si nada más nos puede comentar en qué terminaron estas negociaciones para pues un eventual precio en el incremento de kilo de tortillas, si nos puede comentar. Pues lo ve la Secretaría de Economía, pero si tú quieres plantear, nada más yo quiero hacer un comentario sobre eso. Pedirle a los productores de harina de maíz, a las dos empresas que distribuyen la harina, que nos ayuden para que no haya aumento. Yo estoy seguro que vamos a contar con su apoyo, que dada la circunstancia por la que estamos atravesando, por la pandemia, además el esfuerzo que estamos haciendo, porque no están aumentando los energéticos,
no está aumentando el diésel, no está aumentando la gasolina. Todos estamos ayudando. Se han portado muy bien los empresarios de México, muy bien. Muchos, a pesar de la crisis, no despidieron a sus trabajadores. Eso lo tenemos que reconocer. Entonces, pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses, porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año, iniciaba el otro con aumentos de precio. Ahí venían los gasolinazos, ahí venían los aumentos en todo. Vamos a terminar con eso, que nos ayuden. ¿Sí? Ya va a haber tiempo para hacer ya un análisis bien sobre sus costos. Le pedí a la secretaria de Economía que hablara con ellos, de modo que si los busca la secretaria de Economía, Graciela Márquez, sí, en efecto, es de mi parte. Quiero que ella personalmente hable con estos empresarios. Desde luego, con libertad, porque no se trata de querer resolver las cosas por decreto. Tenemos que apegarnos a lo que es la realidad del mercado, los costos, pero hacer el análisis cuidadoso y que nos esperen para ayudar a la gente. Sin maíz no hay país. La tortilla es todo. Entonces, que nos ayude. Hemos tenido reuniones, la Secretaría de Economía, SADER, Profeco, en este tema. Asimismo, la COFESE ha estado realizando trabajos importantes con relación al maíz blanco y la tortilla. Comentarles que la tortilla en tortillerías a lo largo de este año ha tenido un aumento de 1.3% acumulado en todo el año. Y de autoservicios, la tortilla ha tenido un aumento de 0.9% a lo largo del año. Entonces, afortunadamente, es un sector que ha sido solidario con todos los que somos consumidores de este importante alimento que es la tortilla, y que está en 3 segmentos: la tortilla artesanal, que no es parte de este estudio y que lo hay en todo México con distintas características y distintos maíces, y el de maíz blanco, tanto el que se expende en autoservicios como el que se expende en tortillerías. Hubo un aviso de estas 2 grandes empresas de harina de maíz nixtamalizado de que iban a aumentar 6.5%, que porque lo venían haciendo 2 veces al año y ahora solo una, pero ustedes han escuchado el llamado del presidente, que se fundamenta en que no solo no han aumentado los precios de los energéticos, sino que la gran cosecha de maíz blanco, que es la de Sinaloa y la que viene en el Bajío y en Jalisco, no ha tenido aumentos. Al contrario, una pequeña disminución en relación al año pasado. Entonces, si no ha subido el maíz, si no ha subido los energéticos, si no han subido otros insumos, pues no habría motivo para subir la harina de maíz nixtamalizada ni la tortilla. Algunos hablan de que quieren prever los aumentos del próximo año, pues que no le hagan al pitonizo, mejor que sean solidarios con todos nosotros como consumidores y hagan caso al llamado del señor presidente. Gracias. Ya quedamos, ya. Mañana no vamos a estar aquí, pero pasado mañana sí. Bueno, mañana están invitados al informe. Pues guardando la sana distancia,
van a estar creo que 80 invitados. Sí, de todos los sectores del país se van a invitar para que estén, y se va a transmitir no en cadena nacional, eso ya no se acostumbra. Ya ahora es aquí, con las redes, sí, con la señal que se transmite para que el medio que quiera difundir el mensaje lo pueda hacer. Entonces nos vemos, si les parece, pasado mañana, ¿sí? Y mañana el informe. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Salazar por su apoyo, por la manera en que estamos poniéndonos de acuerdo. Claro que hay diferencias, tiene que haber, pero lo importante es que hay diálogo y se busca siempre el acuerdo. Muchas gracias.